¿Sabías que? En esta oportunidad nos acercamos para compartir una catequesis bíblica. Ayer vimos que la palabra Biblia viene de un neutro griego, de origen griego, que quiere decir los libros. Nosotros, al referirnos a la Biblia, estamos hablando de una biblioteca, compuesta la biblioteca de distintos libros de distintos autores de distintas épocas. Por eso la Biblia en sí es una biblioteca. Habíamos visto que esa colección de libros fue traducida antes de Cristo por 72 ancianos a la lengua griega, sobre todo a pedido del rey egipcio para que quedara en la biblioteca de Alejandría. También sabemos, por lo que vimos ayer, que todos los libros fueron escritos en lengua hebrea y aramea, salvo algunos libros que fueron escritos en griego. Vamos a ver cuáles son esos libros escritos en griego que se conservan en nuestra Biblia. Esos libros son Tobías, Judith, Baruch, con la carta de Jeremías, Sirá o Eclesiástico, Sabiduría, 1 y 2 de los Macabeos. También fueron escritos en griego algunos fragmentos de Daniel capítulo 3, versículo 24 al 90, Daniel capítulo 13 y 14 y Esther capítulos 4, versículos 16 al 24. La parte de la Biblia que para los cristianos es el Antiguo Testamento es libro sagrado también para los judíos. Pero tanto los judíos como las iglesias protestantes admiten como libro sagrado solamente los que se conservan en lengua hebrea y aramea. Por lo tanto, la Iglesia Católica, la Iglesia cristiana desde los orígenes, entendió que la traducción de la Biblia que recibieron los padres en el origen de la Iglesia fue la traducción de los 70, es decir, llegó y se instaló mucho más rápido en el ámbito cristiano la traducción de la Biblia hecha al griego antes de Cristo. Por eso la Iglesia recibió esa tradición y conserva estos 7 libros que acabo de mencionar: Tobías, Judith, Baruch, Sirá, Sabiduría, Macabeos 1 y 2, como los libros deuterocanónicos. Toda la corriente cristiana recibió esos libros hasta que con la reforma luterana, Lutero consideró que él no iba a tomar esos libros como libros inspirados o libros sagrados. Pero toda la corriente cristiana, ortodoxa y católica, fueron conservadores de estas tradiciones que conservan estos libros escritos antes de Cristo, traducidos al griego. Esto es lo que hoy debemos saber. El Nuevo Testamento fue escrito y se conserva en su totalidad en lengua griega. Por eso debemos entender que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego y los autores del Nuevo Testamento tomaron varias citas y connotaciones propias de la traducción de la Biblia griega, donde figuran estos libros deuterocanónicos. Es admitido como libro sagrado con todos sus libros, tanto por los católicos como por los protestantes. Hablo del Nuevo Testamento. Todos admitimos como sagrados los libros del Nuevo Testamento, tanto los protestantes como los católicos. Las partes del Antiguo Testamento. La primera parte del Antiguo Testamento está formada por la ley, la Torá, ¿se acuerdan? Se trata de una larga obra que originalmente era un solo libro, pero que más tarde fue dividida en 5 partes para mayor comodidad
en su manejo. Los libros se conservaban en forma de rollos, como todavía en la actualidad hacen los judíos en sus sinagogas. Esto es interesante y debemos entender. Los libros eran rollos escritos en cuero muy fino y rollos, por ejemplo, se encontró en el siglo XX en Qumran el libro de Isaías en una ánfora en el desierto, que datado por datación de carbono 14 había sido escrito alrededor de los tiempos en que había vivido Jesús, es decir, cerca del año 0. Ese libro, el rollo de Isaías, medía más de 50 metros de largo. Por eso la Biblia hoy, gracias al desarrollo de la imprenta, puede ser un compendio en un solo libro, pero en su momento la Biblia era el compendio de todos estos libros sagrados escritos por distintos autores a lo largo de la historia. Eso debe ayudarnos a entender cómo fue escrita la Biblia. Por eso la Biblia es una biblioteca, una colección de libros sagrados. Bien, continuemos con lo que veníamos diciendo. Los judíos llaman a estos 5 volúmenes los 5 quintos de la ley de Moisés y las denominan con las palabras iniciales en hebreo. En castellano sería la primera parte en el principio, la segunda, estos son los nombres, etc. A esta obra dividida, los griegos le pusieron el nombre griego Pentateuco, que quiere decir 5 volúmenes o 5 libros, y llamaron a cada una de esas partes con un nombre griego que indica aproximadamente el contenido de la obra. Así se conocen actualmente: Génesis, o sea, origen; Éxodo, o salida; Levítico, libros de los levitas; Aritmoi, o el libro de los números; Deuteronomio, o segunda ley. El segundo bloque es el llamado bloque de los profetas, pero esto lo veremos en el próximo encuentro. Queridos hermanos, que todos ustedes tengan un bendecido día. Y antes de darles la bendición, hacer una síntesis. Recordar que la división de los nombres tal cual nos llegan en la Biblia tiene que ver con esta recepción de los padres de la Iglesia que recibieron la traducción griega. Fíjense que conservamos los nombres incluso en griego: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así se denomina en nuestras Biblias cristianas a los 5 primeros libros de la Torá o de la ley. Nosotros decimos el Pentateuco, también siguiendo la nomenclatura de origen griego. Ahora sí, queridos hermanos, habiendo recalcado esta primera parte, interesante saber que cuando nos toque buscar en la Biblia alguno de estos libros de la ley, no vayamos al final de la Biblia, siempre van a estar al comienzo: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El bloque de la ley son los primeros 5 libros de la Biblia. A todos ustedes la bendición en este día, les conceda paz, que Dios, que nunca se deja ganar en generosidad, se acerque a cada uno de ustedes, confortando el corazón y el alma. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.